Hola amigos y amigas, espero que todos se encuentren bien. Les habla Mauricio Alarcón Durán y en el día de hoy hablaremos de la pensión por invalidez. Ha sido la Corte Constitucional quien se ha pronunciado frente a este derecho, en especial de las personas en condición de debilidad manifiesta. Recordemos que el objetivo general de pensiones contemplado en la Ley 100 de 1993 es garantizar a la población el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones que se determinan en la presente ley. El artículo 38 de la Ley 100 define invalidez como la persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral, es decir, que no tiene que ver con su trabajo. Los requisitos que se exigen para obtener la pensión por invalidez están contemplados en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 y son: primero, invalidez por causa de enfermedad, que haya cotizado 50 semanas dentro de los últimos 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración. Segundo, invalidez causada por accidente, que haya cotizado 50 semanas dentro de los últimos 3 años inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma. El doctor Luis Alberto Torres Tarazona, director del Observatorio del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Libre, nos dice: uno de los mayores inconvenientes en el momento de otorgar la pensión por invalidez de origen común en Colombia es establecer la fecha de estructuración para completar las semanas que se exige en una u otra norma. ¿Qué sucede cuando no se puede cumplir las semanas establecidas en la ley? Debido a que la fecha de estructuración de una enfermedad crónica, degenerativa o congénita es anterior a la fecha para contabilizar las semanas exigidas. Según el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral, la fecha de estructuración se define de la siguiente manera: es el momento en que una persona pierde un grado o porcentaje de su capacidad laboral u ocupacional de cualquier origen. Desde el año 2014 la Corte Constitucional ha venido analizando detenidamente situaciones que sirven para responder el interrogante planteado, lo cual hace viable sumar las semanas cotizadas hasta la fecha de calificación de la invalidez. Es decir, es permitido seguir haciendo aportes al sistema de seguridad social con el fin de alcanzar las semanas exigidas para el reconocimiento de la pensión por invalidez. No como determina la norma, que dice que dentro de los últimos 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración o hecho causante, y se aceptan todas las semanas posteriores a la fecha de estructuración y hasta la fecha de calificación. Por lo anterior, si se presenta un caso de pensión por invalidez, siempre y cuando sea por enfermedades degenerativas, crónicas o congénitas, o un accidente de origen común, debe aplicarse la figura jurídica denominada capacidad laboral residual. ¿Y qué se entiende como capacidad laboral residual? Esto no es otra cosa que la posibilidad de acumular cotizaciones posteriores a la fecha de estructuración y así lograr el número de semanas exigidas en la legislación vigente. Y de esta manera crearle al operador pensional la obligación de tenerlas en cuenta para evitar que las desconozca con el pretexto de que son posteriores. Según la sentencia CU 588 del 2016 de la Corte Constitucional, existen grupos especiales de protección y entre ellos se encuentran las personas en condición de discapacidad y de debilidad manifiesta, cuya fecha de estructuración de la invalidez coincide con el día de su nacimiento, o que padecen enfermedades como las descritas, a quienes se les deberá permitir computar las semanas. De lo contrario, se establecerían requisitos imposibles de cumplir, como ocurre cuando nace con ciertas enfermedades. Para concluir, la jurisprudencia de la Corte Constitucional afirma que se trata de
una interpretación inspirada en los principios constitucionales de dignidad humana y de igualdad. Por lo tanto, actualmente un grupo de especial protección constitucional tiene mayores posibilidades de acceder a la pensión por invalidez. Para obtenerla, se les aplicará la capacidad laboral residual fundamentada en principios tales como la universalidad, la solidaridad, la integralidad, la buena fe y la prevalencia de la realidad en materia laboral y de seguridad social. Muchas gracias por su atención.